Con ustedes, Tania Arias. Bueno, buenas noches nuevamente a todas, queridas amigas. Quiero de una vez, de antemano, darle las gracias por su participación, por acompañarnos en este hermoso proceso de Vive tu Sueño. Le doy también la bienvenida a mi líder y maestro, Carlos Durán. Gracias por venir y compartir con nosotros en esta noche. Quiero hacer como dice el líder, un feedback de lo que hemos visto durante estas 10 semanas consecutivas que hemos estado acá compartiendo con ustedes, queridas damas. Hablamos de las 10 preguntas que debemos respondernos afirmativamente al momento de alcanzar nuestro sueño. Y tuvimos un lema desde el principio de las reuniones que dice: no sueñes tu vida, vive tu sueño. Y para vivir nuestro sueño necesitábamos respondernos afirmativa cada una de estas preguntas que a continuación les vamos a mencionar. La primera pregunta es la pregunta de la posesión. ¿Es este realmente mi sueño? Tenemos que preguntarnos si el sueño que estamos viviendo realmente es nuestro, si nos pertenece o si de alguna manera lo infundieron nuestros padres o simplemente lo estamos haciendo porque está de moda o porque todo el mundo lo hace. Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos que respondernos. La segunda pregunta es la pregunta de la claridad. ¿Puedo ver mi sueño claramente? Recordemos algo, que cuando hay una visión, cuando tenemos claro lo que anhelamos, podemos avanzar, automáticamente avanzamos hacia ese sueño. Esto me hace recordarle el pasaje en Habacuc 2:2 que dice que cuando tengamos nuestro sueño en mente, debemos escribirlo en tablas para que todo el que pase pueda leerlo de corrido. Y esa es la pregunta de la claridad. Si yo estoy clara con lo que quiero, con lo que anhelo, yo debo transcribirlo para que así podamos leerlo y podamos de la misma manera impartírselo o compartírselo a otras personas. También estuvimos con la pregunta número 3, que es la pregunta de la realidad. Estoy aprendiendo de factores bajo mi control para lograr mi sueño. Estoy dependiendo, perdón, hay un pequeño error ahí, de factores bajo mi control para lograr mi sueño. Y también es importantísimo estar claros con respecto a la realidad. Una cosa es soñar, pero no podemos soñar sin obviar la realidad de nuestro entorno, la realidad de quiénes somos realmente nosotros, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras capacidades para poder alcanzar ese sueño. La quinta pregunta que estuvimos compartiendo es la pregunta del camino. ¿Tengo una estrategia para alcanzar mi sueño? Creo que me salté una pregunta, pero ahorita la vamos a leer también. La pregunta del camino es la transición entre lo que estoy soñando y lo que debo hacer. Ahí en esa pregunta yo debo ya planificar ¿qué es lo que necesito para alcanzar ese sueño? Y salté la pregunta número 4 y esa es una de las que más me encanta porque habla de la pregunta de la pasión. Me impulsa mi sueño a seguirlo. Yo considero que la pasión es como el ingrediente fundamental en todo lo que nosotros emprendamos, en todo lo que nosotros anhelemos hacer. La pasión se convierte como en el combustible que me mueve a mí hacia ese sueño que deseo alcanzar. Hay una sexta pregunta que es la pregunta personal. He incluido a las personas que necesito para convertir mi sueño en una realidad. Y en este punto debemos darnos cuenta que necesitamos de otras personas para alcanzar nuestro sueño, que no somos nosotros lo suficientemente capaces o tenemos todas las habilidades para alcanzar ese sueño inmenso que nosotros anhelamos lograr. He aprendido del líder Carlos, por cierto, una frase que me encanta que dice que 1 es un número muy pequeño para hacer grandes cosas. Así que si queremos lograr sueños grandes, tenemos que aprender a involucrar, a incluir en ese sueño muchas otras personas que de repente tengan las habilidades que nosotros no poseemos. Y un ejemplo de esto lo conseguimos con Jesucristo, nuestro gran maestro, nuestro maestro por excelencia, que él siendo el dueño, el hacedor y el creador de todas las cosas, formó un equipo espectacular con sus apóstoles. La séptima pregunta es la pregunta del costo.
¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño? Evidentemente, todo lo que tiene valor tiene un costo. Realmente lo barato no dura mucho. Así decimos por acá. Entonces, sí tenemos que estar claros de que si queremos alcanzar un sueño, si queremos avanzar hacia cosas grandes, tenemos que pagar un costo, tenemos que pagar un precio por esto. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser cantidades de cosas que de repente yo tenga que dejar para poder lograr y llegar hacia ese sueño que estoy anhelando alcanzar. La pregunta número 8 es la pregunta de la tenacidad. Me estoy acercando a mi sueño, y cuando damos esa pregunta, que tuve la oportunidad yo de darla, entonces me familiarizo mucho con ello. Además, tenacidad empieza por T de Tania, y yo me considero una persona tenaz. Decía que la tenacidad se asemejaba a dos elementos, a la madera y el hierro. Son dos elementos fuertes que se mantienen firmes. Y yo creo que es así. Para uno acercarse a ese sueño tiene que ser tenaz, tiene que permanecer, tiene que estar aún por encima de muchas circunstancias para así acercarnos a ese sueño. Y tomé una frase que me gustó mucho del material, que dice: darnos por vencido tiene más que ver con quiénes somos que en el lugar donde nos encontramos en este momento. Y es verdad, no hay, si queremos alcanzar un sueño, tenemos que estar claros de que no deberían existir barreras, porque las barreras, si llegan a existir, están dentro de nosotros, no en nuestro entorno. Y la pregunta número 9 es la pregunta de la satisfacción. ¿Me da satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Y en esta pregunta aprendí algo que me impactó, y creo que es una de las cosas más importantes del proceso de Vive tu Sueño, donde aprendí que lograr un sueño tiene mucho que ver más con quienes nos convertimos en el proceso de ese sueño que realmente con nuestro sueño. Este proceso nos enseña, nos capacita, nos hace ver la vida y las circunstancias desde otro punto de vista, nos hace como descubrir realmente quiénes somos, qué somos capaces de hacer. Y por eso considero que la pregunta de la satisfacción es muy importante. Yo tengo que sentir satisfacción con lo que estoy haciendo, con lo que estoy trabajando para alcanzar esa meta. Y la pregunta número 10, que es la pregunta que nos va a compartir nuestro líder Carlos. Pero antes de darle la palabra a mi pastora para que presente al líder Carlos, quiero mencionarles. Se te apagó el micrófono, Tañita. Ok, ahora sí me escuchan. Sí, bueno, dice sobre la visión, porque si tenemos un sueño es porque tenemos una visión. Entonces, a manera de oración, podemos decirlo, quiero compartirles, dice que necesitamos tener visión de Dios que libere las limitaciones que ven nuestros ojos y nos permitan entrar a todo aquello que el corazón puede sentir. Así, lo invisible se vuelve posible y lo desconocido se convierte en una posibilidad. Eso es un sueño. Gracias. Gracias, mi querida Tania. Muy importante, muy relevante que tú nos hagas acuerdo de estos procesos tan hermosos que hemos vivido en el transcurso de estas semanas tan importantes. A continuación, mis bellas, le damos la más cordial bienvenida ahí desde nuestras casas a nuestro líder Carlos Durán Yaví. Y voy a leerles a continuación este espectacular currículum que dice así. Estudió en la Facultad de Derecho en la Universidad de la República y se graduó como licenciado en Relaciones Internacionales. Más adelante viajó al exterior y entre otros países estuvo en Estados Unidos y Singapur, donde estudió y se especializó en temáticas de motivación, desarrollo personal y liderazgo, y es un apasionado por estos temas, coach profesional por la NCI.
También es conferencista y facilitador en Uruguay y en el exterior, habiendo entrenado a miles de líderes en empresas, organizaciones, institutos e iglesias, docente internacional del Instituto AGAI, docente nacional de la Escuela Nacional de Administración Pública del Uruguay y facilitador de la Fundación Internacional de Liderazgo en temas de liderazgo, coaching, desarrollo del carácter y habilidades directivas. Director del Centro de Formación y Liderazgo Cristiano en Uruguay, director de Líder 21, Escuela de Alto Liderazgo, miembro certificado del John Maxwell Team en Orlando, USA. Carlos está casado con Karen Almeida hace 25 años y tiene 3 hijos, Melissa, Matías y Pablo. Le damos ahí desde donde estamos, mis amadas, un aplauso caluroso, la más cordial bienvenida. Es un honor, un placer recibirla en esta su casa desde Quito, Ecuador, desde el sur, donde estamos las chicas, pues con una expectativa muy enorme de esta pregunta. Con ustedes entonces, nuestro líder Carlos Durán. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes. Qué gusto estar con Tania. Tania estudió con nosotros el año pasado. Es una líder espectacular. Y también veo a Alejandra de Uruguay. Me alegra mucho verla aquí también. A ti no te conocía. Tú sos Silvia, ¿verdad? Sí, soy Silvia. Silvia, Benítez. Excelente conocerte. Y a estas maravillosas mujeres, felicitarlas por todo este estudio maravilloso, y seguro que el Señor ha venido colocando en sus corazones ese sueño. Yo creo que el objetivo de este programa Vive tu Sueño es que nosotros podamos tenerlo claro, internalizado, para que podamos no solo vivirlo, sino compartirlo, ¿no? Y ahí me toca la última pregunta, y yo quiero compartir pantalla, a ver si me dan la posibilidad de compartir. Y tengo un PowerPoint ahí para compartir. A ver si me dan la posibilidad de compartir la pantalla. A ver ahora. Excelente. Bueno, la pregunta de la trascendencia, ¿no? Es la siguiente. ¿Se benefician otros con mi sueño? Esta es la pregunta que también explicó Tania, ¿verdad? Decía este famoso buceador francés Jacques Cousteau, decía, si un hombre por las razones que fueran tiene la oportunidad de vivir una vida extraordinaria, no tiene derecho alguna de guardársela. Esta es la pregunta, ¿cuántas personas caben en mi sueño? ¿Verdad? ¿Cuántas personas entran en lo que yo estoy soñando? Y yo creo que lo ideal sería que el mundo entero pudiera entrar en nuestro sueño. El Señor Jesucristo nos desafió a través de sus seguidores, a través de los primeros apóstoles, cuando les dijo en la Gran Comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Jesús tenía una visión grande, y tenía una visión grande para su gente. Y yo creo que nosotros también en nuestro sueño tenemos 2 opciones: o soñar con nuestras propias codicias, soñar con nuestros propios apetitos, soñar con lograr ser nosotros personas importantes, o de lo contrario, soñar con hacer importantes a otros, soñar con servir, con satisfacer, con cumplir un propósito. Entonces, voy a leer algunas frases y voy a ir comentándolas. La primera, ¿quiénes se van a beneficiar con mi sueño? Como decíamos, no es una pregunta complicada, sin embargo, esta pregunta tiene un impacto de mayor alcance. Los grandes hombres y las grandes mujeres de la historia no fueron grandes por el dinero o por sus posiciones, lo fueron porque se entregaron a otros, y a causa de ellos, a causa de esa entrega, vivieron más allá de sus propias vidas.
a mí me encanta, soy un apasionado por la palabra de Dios. Es más, uno de mis sueños, y ya lo quiero transmitir, es compartir la Biblia. Es conocerla, es amarla, es transmitirla. He tenido la oportunidad de hacerlo hace 30 y pico de años en el ministerio, a través de un instituto bíblico, a través de las redes, a nivel personal. Me apasiona la palabra de Dios, y algo que me gusta de la palabra de Dios es que no se trata simplemente de hechos. No es eventos, ¿verdad? La Biblia podríamos decir que el tema principal, si podríamos reducirla, ¿verdad? El mínimo irreductible de la palabra de Dios. Si este libro, que son 66 libros, más de 31.000 versículos, todo este libro, ¿no? 66 libros, podríamos decir, bueno, ¿cuál es el tema principal de este libro? En una frase, decímelo. Y podríamos decir que este libro habla de una persona. Ustedes saben cuál es esa persona. Es un libro acerca de una persona. Es el protagonista principal. Se llama Jesús de Nazaret. Y se mencionan 2 eventos aquí. ¿Podríamos decir cuáles son esos eventos? Bueno, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahora, la Biblia no solo, como decimos, habla de eventos, habla de personas. Y aquí en este libro hay más de 1000 personajes. 1000 personajes, 1000 biografías de personajes bíblicos que soñaron, que tuvieron sueños. Y que algunos tuvieron sueños caprichosos, egoístas. Algunos soñaron el sueño equivocado. Algunos soñaron con el poder, con las posesiones, con las riquezas, con satisfacer sus propios apetitos. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, un personaje que se menciona en la Biblia, que fue un líder, ni que hablar, fue el rey Herodes. El rey Herodes, el grande, una persona que tuvo una gran influencia porque llegó a ser rey de los judíos, porque fue un gran arquitecto y mejoró el templo. Su sueño se convirtió en una pesadilla, en una ambición, porque cuando vinieron los reyes del oriente, perdón, los sabios del oriente, estos magos que vinieron, porque guiados por Dios, siguiendo la estrella, se les reveló que en Belén iba a nacer el rey de los judíos. Este Herodes se convirtió, ese sueño lo convirtió en algo muy perverso, y en su celo quiso matar a todos los niños, porque el sueño de él era que nadie le robara el hecho que él era el rey de los judíos, y si iban a ser otra persona que iba a ser el verdadero rey de los judíos, bueno, a ese rey que era niño, ese rey potencial, lo vamos a eliminar. Entonces tenemos un ejemplo de un personaje que no vivió para los demás, que no logró trascendencia, que tuvo éxito humano porque llegó a ser rey, porque fue un político que por algo le decían el grande, pero a los ojos de Dios fue una persona que no supo incluir a otras personas en su sueño. A diferencia del verdadero rey de los judíos, Jesús de Nazaret, que dijo que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces es interesante en la palabra de Dios cómo tenemos personajes. Y otro personaje a mí que me inspira mucho es José. Y yo me voy a quedar con José para esta última charla, ¿verdad? José el soñador. José, ese joven que tuvo grandes sueños. Ese joven que soñó que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia él. Y que eso representaba que el padre, la madre y los hermanos algún día se iban a inclinar delante de él. Era un hombre, un joven que soñó grandes cosas. Y yo creo que algo que nosotros necesitamos, hombres y mujeres hoy en día, soñar grandes sueños, grandes cosas. Un sueño que incluya a otras personas. Vivimos en un mundo tremendamente necesitado y necesitamos soñar más allá de nuestras propias necesidades
e incluir las necesidades de los demás. Yo creo que el sueño de Herodes venía de Satanás. Satanás, de alguna manera, colocó en Herodes esta ambición destructiva de matar a todos los niños. Pero Dios colocó en José el sueño de ser un gran líder. La palabra José tiene la misma raíz que Jesús. Él se convirtió en un salvador. Y ese sueño que Dios colocó en José algún día se cristalizó. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy importante la fuente de nuestros sueños. ¿Cuál es la fuente de nuestros sueños? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el líder más relevante del siglo XX? El líder más trascendente. ¿Ustedes qué me dirían? Del siglo XX, la persona más influyente, el líder más influyente del siglo XX. ¿Ustedes qué me dirían? No del 21, del 20. A ver si están ahí conmigo. Alguien que se anime, abra el micrófono y me diga, el líder más influyente es... A ver qué dicen. O me lo escriben en el chat. A ver quién habla. A ver, voy a leer el chat. Ahí que pusieron. Jesús. Me encantó. Bueno, Jesús está fuera de discurso, ¿verdad? Fuera de concurso. Saquemos a Jesús. Humanamente, los que vivieron en el siglo XX, ¿cuál fue el líder más influyente del siglo XX? Que todavía uno va a las librerías y hay libros de él. Uno va a Netflix y hay documentales de esta persona. ¿Quién es? Siglo XX. A ver qué me ponen en el chat. Mandela. Bueno, interesante, ¿verdad? Yo estoy diciendo que Mandela, hay películas de él, sí, en Netflix, pero del que yo me menciono hay muchas más. Hay una cantidad de documentales. Hay todo un género de películas sobre la vida de este hombre. Es un hombre que indudablemente ha sido tremendamente influyente en el siglo XX. Más que Mandela, ¿quién pudo haber sido? A ver. ¿Qué me ponen ahí? Yo entro, por ejemplo, en una librería aquí en Uruguay, cualquier librería que voy, y siempre... muy bien, Gisela, excelente. Excelente, ¿verdad? Yo entro en una librería y todos los días el nombre Hitler venden sus películas, hay todo un género, se hacen libros nuevos, las personas, ¿por qué? Porque fue un líder muy influyente, pero fue un líder destructivo, y sus sueños no venían de Dios, venían del enemigo. Como Faraón, como Herodes, Hitler también quiso destruir a los judíos. Pero así como esta persona fue tremendamente influyente para mal, nosotros podemos ser tremendamente influyentes para bien. La clave es que la fuente de nuestros sueños estén en Dios, como los tenía José. En otras palabras, nuestros sueños pueden tener tres fuentes. Cuando hago fuente, ¿de dónde provienen? Pueden venir de Satanás, que van a ser sueños destructivos. Pueden venir de nosotros mismos o pueden venir de Dios. Y la clave es que sea el Espíritu Santo, como dice el libro de Hechos, colocando esos sueños en nuestros corazones. En Hechos 2 dice que en los postreros días el Espíritu Santo dará visiones, dará sueños, y esa es la clave, estar bien conectado con Él para que Él nos ayude a soñar sus sueños. Dice, su sueño perdura más allá de ellos porque vivieron para los demás. Es cuando el Espíritu Santo coloca esos sueños en nuestros corazones. William Wilberforce fue un famoso político inglés que luchó por la esclavitud. Pasó de una vida frívola a encontrar su misión y trascender en la historia. Ahora, ¿nosotros cómo podemos trascender?
yo creo cuando permitimos al Espíritu Santo que coloque, nos dé su perspectiva, nos dé sus sueños, nos dé su visión. Yo creo que la gran necesidad que tenemos como personas es que el Espíritu Santo, ¿no? Que el carácter de Cristo crezca en nosotros. Me encanta esa promesa que está en Romanos. A propósito, Romanos es un libro precioso en la palabra de Dios. Romanos tal vez sea la carta más hermosa de todas las cartas que Pablo escribió. Ustedes saben que Romanos inspiró un sueño tremendo que cambió la humanidad. Muy bien, Gisela, ¿no? Gisela se anotó un punto en la respuesta, pero Tania respondió bastante bien, porque Mandela tal vez fue uno de los líderes más positivos. Pero ahora yo quiero hacerles otra pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Después de el Señor Jesucristo, ¿no? El impacto que tuvo la venida de Cristo, su muerte, su resurrección. Si hablamos en los últimos 1000 años de la historia cristiana, ¿cuál fue el evento que tuvo mayor impacto? Ya les pregunté del siglo XX, ¿cuál fue el líder más influyente? Ahora les pregunto otra cosa. En los últimos 1000 años, ¿cuál fue el evento más importante en la historia del cristianismo? A ver cómo están estas mujeres. A mí me dijeron que son mujeres muy inteligentes, que son líderes destacadas, que sueñan en grande, que hacen historia. ¿Cuál fue el evento más importante en los últimos 1000 años de cristianismo? ¿Quién va a hablar? O El me ponen en el chat. Pentecostés. Muy bien, Silvia. El Pentecostés, pero fue hace 2000 años, ¿verdad? Ah, ya. Yo estoy hablando en los últimos 1000 años. Usted va a decir, le van a decir a Tania, pero me traen este hombre para que me haga preguntas, para que, supuestamente, él tenía que hablar, no yo, me pueden decir ustedes. Pero bueno, vamos a hacerlo así dinámico. ¿Qué dicen? Los últimos 1000 años, ¿cuál fue un evento que cambió en la historia del cristianismo, que tuvo un impacto tremendo? 1000 años. A ver, ¿quién se va a anotar un punto? Me parece que está inspirada Tania. Ahí la vi que escribe. A ver, vamos a ver qué responden. Voy a ver el chat. Excelente, excelente, Tania. Me gusta muchísimo eso. Qué bueno. Qué buena respuesta. ¿Por qué? Porque la reforma protestante, 1517, o sea, hace 504 años, un 31 de octubre, Martín Lutero clavaba esas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. ¿Qué pasó con la reforma protestante? Bueno, muchas cosas. Eso coincidió con la invención de la imprenta y la palabra de Dios, la Biblia, tuvo alcance para las personas. Las personas pudieron acceder a la palabra de Dios y allí donde la palabra de Dios fue leída, fue estudiada, fue meditada, trajo libertad, trajo prosperidad, trajo desarrollo, trajo avance. Entonces estos reformadores, Lutero, Calvino y algunos otros, fueron hombres de Dios. Y también hubo mujeres a lo largo de la historia que Dios usó tremendamente, pero Dios los usó para generar cambios que impactaron hasta nosotros hoy en día. Fíjense que la reforma protestante tiene lo que se llama las 5 soles, la máxima de la reforma. Una sola es sola escritura, solo fe,
solo Cristo, solo gracia y solo a Dios la gloria. Entonces ayudaron los reformadores a volvernos al mensaje del Evangelio. Y algo que inspiró a Lutero para convertirse en un reformador, un agente de cambio, fue estudiar el libro de Romanos. O sea que lo que les quiero decir es que ustedes que son soñadoras, en la medida que se meten en la palabra de Dios, y en la medida que con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, sus sueños van a trascender mucho más allá de lo que ustedes imaginan. Acuérdense como dice Efesios, dice que aquel que es poderoso, Efesios 3:20, para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Entonces, ¿qué quiero decir? Volviendo a Romanos, ese libro de Romanos es espectacular. Inspiró la Reforma, pero también inspiró a John Wesley, el fundador del metodismo. Y el libro de Romanos, ese capítulo 8, es un tesoro, y es esa promesa que dice de 8, 28 y 29, dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué quiero decir? En la medida que nosotros permitimos que Cristo sea formado en nosotros, es que cuando nuestros sueños, nuestros anhelos se van a alinear con el carácter de Cristo, con la visión de Cristo. Por eso, Cristo en sus sueños, él le preguntaban, bueno, ¿cuál es tu sueño, Señor? Decía, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dicen que cuando Jesús, hace poco celebramos Semana Santa, ¿verdad? Semana Santa, y el Jueves Santo, la noche del Jueves Santo, cuando Jesús sabía que iba a ser crucificado en esa cruz, humanamente, indudablemente fue una angustia muy grande, porque él sabía que al otro día iba a ser atravesado, clavado, torturado, avergonzado, iba a tener un gran sufrimiento. Y dice que cuando Jesús oró en Getsemaní, fue tan grande la tensión que él tenía orando, que dice la palabra de Dios que sudó grandes gotas de sangre. Y dice que un ángel lo fortaleció. Y cuenta, y esto no lo sabemos, pero que a alguien se le ocurrió preguntarle a ese ángel qué fue lo que Cristo le dijo en ese momento. ¿De quién le habló? Y la persona respondió, ¿no? Él le habló de ti. Alguien le preguntó al ángel, y en ese momento cuando hablaste con Jesús, ¿de quién te habló? Te habló de... Jesús dijo, te estaba hablando de ti. O sea, en otras palabras, Jesús estaba pensando en ti para enfrentar ese sufrimiento. Quiero decirle que cuando permitimos que el carácter de Cristo se forme en nosotros, nuestros sueños van a trascender a nosotros mismos y van a incluir a los demás. Voy a pasar un poquito más rápido. Dejo de compartir porque se me trancó la pantalla, pero vuelvo de vuelta. Aquí estoy. Entonces, es muy común que al principio estamos más preocupados por nosotros, ¿verdad? En las primeras etapas de nuestra vida estamos más ocupados en descubrir nuestros talentos, nuestras posibilidades y buscar nuestro propósito. Claro que nuestro sueño tiene que estar alineado con Dios, pero nuestro sueño tiene que estar alineado también con ese llamado particular que Dios nos ha dado. Porque Dios tiene un llamado general para todos, pero también un llamado particular para cada uno, de acuerdo a nuestros dones, a nuestros talentos, a nuestro perfil.
Por ejemplo, Dios llamó a Abraham para ser el padre de la nación judía, pero a Noé para construir el arca. Elías fue el gran profeta, pero fue David el que venció a Goliat. Pablo fue el gran líder, misionero y viajero, un teólogo, una persona muy intelectual que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Pero Pedro era otra clase de líder. Fue el que ministró a los judíos y Pablo a los gentiles. O sea, es entender que Dios nos dio un diseño único, un ADN particular, porque Él quiere usarnos de acuerdo a ese perfil. Al acumular más años nos enfocamos hacia afuera, imaginamos que nuestros sueños benefician a los demás y no solo a nosotros. La mayoría de las personas hacen su contribución más significativa no en su juventud, sino cuando son mayores. Bueno, vamos madurando, vamos creciendo. Yo tengo 54 años e indudablemente no pienso ahora, no veo la vida ahora como la veía con 44 o con 34. Algunas cosas sí, pero otras la vida te va enseñando. Los años, los días ignoran cosas que los años sí conocen. Los años nos van revelando. Entonces la mayoría de las personas hacen su contribución a la mayor y existen tres etapas resumidas en 3 frases en que puedes desarrollar la pregunta de la trascendencia. Entonces lo primero, para no irme del tema, quiero hacer algo trascendente para mí mismo. Y esto está bien. En el sueño, y pensemos en José, volvemos a José, Dios quería prosperar a José. José soñó con algo grande. José era un adolescente y él de manera tal vez un poco inmadura le contó los sueños a los hermanos. Los hermanos lo vendieron y le tocó ser deportado y trabajar para un empresario, después ser acusado injustamente y terminar en la cárcel. Y en ese momento de prueba, José se apoyó en Dios. Dice que Dios estaba con él y trabajó en su carácter y trabajó en sus dones. Era un excelente interpretador de sueños. Era un excelente administrador y eso lo llevó a prosperar. Y yo creo que algo que nosotros necesitamos es identificar esas fortalezas, esos talentos y soñar con ser lo mejor que podemos ser. Soñar con ser originales en tiempo de copia. Soñar con, como José, poder destacar. ¿Logramos que nuestro sueño sea trascendente? Sí, segundito. Si tenemos algo para ofrecer. Y claro que no hay persona que no tenga un don. Tenemos que identificarlo, internalizarlo, desarrollarlo y ponerlo en servicio de otras personas. Debemos crear un fundamento personal donde trabajar y servir. No puedes dar a otro lo que tú mismo no posees. Eso es fundamental. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que tú haces mejor que otras personas? ¿Cuál es esa facilidad, esa habilidad, esa capacidad sobrenatural que Dios te ha dado? Fíjense que hay una diferencia entre un don natural y un don espiritual. El don natural lo recibimos al nacer. El don espiritual lo recibimos al nacer de nuevo. Nosotros tenemos la responsabilidad, y a veces como pastores podemos ayudar a la gente, como líderes, pero somos nosotros que tenemos la responsabilidad de conocernos, de identificar nuestras fortalezas, de desarrollar nuestros dones, de probar, de entender, bueno, en esta área soy bueno, ¿no? En esta área no tanto. Entonces, ¿qué sos tú? De repente, una excelente administradora. De repente sos una excelente comunicadora. De repente sos una excelente consejera. De repente tenés el don de la generosidad, de dar. O tenés la capacidad de trabajar con tus manos. O sos una mujer esforzada. O sos
alguien que tenés la capacidad de almacenar mucha información, o tenés el don de la sabiduría, que no es otra cosa que poder aplicar los conocimientos de tal manera que traen resultados. ¿En qué te has especializado? ¿Qué has estudiado? ¿En qué área tú tenés tus mayores resultados? ¿Qué te apasiona hacer? Entonces, cuando tú identificas tus pasiones, tus dones, tus talentos, bueno, ahí tenés que concentrarte, ¿no? Y ahí tenés que destacar y potenciarte. Y Dios está contigo para hacer una diferencia. Entonces, trascendés en primer lugar cuando desarrollas todo tu potencial, cuando identificas tu perfil de líder y cuando lo pones en servicio de los demás. Esa es la segunda frase, ¿verdad? Quiero hacer algo trascendente para otros. Una vez que tengo el don, una vez que identifico si soy buen comunicador, o si soy una persona estudiosa, o si soy bueno para las manos, o si me gusta escuchar a la gente, o si soy bueno para el trabajo social, o si lo que sea el don, o soy bueno para trabajar la tecnología, cuando lo pongo al servicio de los demás, marco una diferencia. Hay mucha gente exitosa en la vida, mucha gente con mucho dinero, hay gente que tiene la capacidad de hacer plata. Dios nos dio como seres humanos tremendas habilidades, tenemos la imagen de Dios, pero mucha gente sigue en esa escalera de querer seguir teniendo más. Tienen éxito, tienen dinero, ahora quieren tener poder. Tienen poder, quieren controlar. Pero una persona sana, saludable, una persona guiada por el Espíritu Santo, va ensanchando su corazón para que entren otras personas. Está bien, yo logré algo, ahora ¿cómo puedo ayudar a que otros puedan lograr lo que yo logré? ¿O cómo puedo compartir lo que tengo? Eso es el ministerio. La palabra, hablamos mucho, el ministerio. La palabra ministrar significa dar, significa servir. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. Ese sueño, indudablemente, que Dios te dio, tiene que incluir a otras personas. Y hoy en día, en este tiempo, yo creo que hay mucha gente que está pasando mal, ¿verdad? Hay gente que ha perdido familiares. Hay gente que está enferma. Hay gente que ha perdido trabajo. Hay gente que está sola. Hay gente que está deprimida. Hay gente que está caída. Hay gente que está confundida. Hay mucha gente que está perdida sin Dios. Hay mucha gente que está enojada. Hay una cantidad de necesidades. Y esas necesidades que nos rodean son una fuente también para poder construir ese sueño. Porque una persona exitosa es una persona que suple una necesidad, que satisface una necesidad. Entonces, cuando tu don, tu fortaleza, ¿verdad?, encuentra una necesidad para suplir, tú ahí trascendés. Ahí dejas una huella, ahí dejas un legado. Yo escuchaba un audio hoy, aquí hay un pastor que está internado por COVID, un pastor conocido, querido. Es un pastor obeso, debe pesar como 130 kilos. O sea que por el cuadro de él no tenía muchas posibilidades para salvarse. Y dijeron que estaba muy grave. Y decidieron ponerlo boca abajo para que pudiera respirar mejor. Aparentemente cuando están boca abajo, todo entubado con los oxígenos, no sé, de alguna manera eso ayuda a que no pueda respirar y se asfixie y pueda morir. Yo escuchaba el informe de la médica que le pasaba a los hijos del pastor. Y me impacta mucho el informe, ¿no? Y se los voy a compartir. Porque me hizo llorar. Me emocionó mucho ese informe y me hizo pensar en esto de trascender. Es cortito, pero me gustaría que lo pudieran escuchar.
No, un segundito, que ese no es. Pero- Hola, doctora, ¿cómo está? a ver si se escucha ahora. Un segundito. Ustedes me hacen así si se escucha, ¿ok? Silvia ahí, Tania ahí, me hacen así con el dedo si se escucha bien. A ver, ahora. ¿Qué tal? Mónica Lotti, la doctora del CTI. Hola, doctora, ¿cómo estás? Disculpar, estoy llamando a otro lado. Bueno, mira, tu papá fue la alegría del día. La alegría del fin de semana, te diría. Amén. ¿Quién te dijo amén por ahí, familiar? Mi hermano. No, fue la verdad el que me levantó el ánimo. La verdad que, viste que estaba boca abajo. Sí. Hoy en la mañana estaba con un intercambio gaseoso muy bueno. Ya hoy cumplía las 72 horas de estar pronado. El intercambio gaseoso era bueno y a su vez estaba como la sonda que tiene para respirar estaba como muy apretada. Me vino excelente. Digo, estábamos en tiempo también, ¿no? Y todo se dio acorde para poder darlo vuelta, ponerlo panza arriba y estupendo. Toleró bárbaro, está panza arriba, el intercambio gaseoso está bien, la presión está bien, tendencia a la presión alta, pero no tenemos que ponerle droga. La verdad, no quiero tirar cañitas voladoras al techo, pero la evolución hasta ahora, si tuviera que decirte algo, me da cierto nivel de alegría. Bueno. Así que bueno, no quiero hacerte creer que tenemos todo solucionado y que no va a pasar nada, pero sin olvidar que aún todavía tenemos un largo camino y que se nos puede complicar. Hoy por hoy, si te tengo que decir, estoy contenta, la verdad, y pinta bien, por ahora. Bueno, muy bien, hasta ahí. Este era el informe que una médica en el CTI le comunicaban a los hijos del pastor. Y a mí me emocionó porque está él muy grave y está la esposa también internada, tienen un suegro también internado, pero me emocionaba el hecho de la doctora, ¿verdad? Cómo la doctora se identificaba, ¿no? Decía, este paciente fue la alegría de nosotros, ¿verdad? Cómo mejoró, ¿no? Y cómo le transmitía la noticia a estos hijos. Y estos hijos están en un grupo donde cientos de pastores o cientos de personas estamos orando por él. Un amigo se llama Iván. Y ahí vemos, ¿no? Ahí vemos la trascendencia, ¿verdad? No sabemos si es cristiana. En un momento digo, crucemos los dedos para que salga bien. Tal vez no sea cristiana, pero es una persona con su profesión, está trascendiendo, ¿verdad? Está utilizando sus dones, sus talentos, sus recursos, su conocimiento para salvar vidas. Y eso deberíamos hacer nosotros también. Que nuestro sueño impacte a otros, que nuestro sueño alegre a otros, que nuestro sueño conmueva a otras personas, ¿no? Que Dios nos dé un corazón amplio, ancho, que no sea un corazón egoísta con nuestro propio logro, que podamos amar como Él ama. Dice Jesús que Él, al ver las multitudes, ¿no?, que andaban como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas. Y bueno, vamos a la última afirmación, que es esta, ¿no? Quiero hacer algo trascendente con otros, eso ya lo vimos. Tenemos que hacer equipo con los demás. Sabemos que para que esta doctora ahí en el CTI no trabajaba sola, trabajaba con otras personas, puso sus dones, puso sus talentos e hizo equipo con otros para poder salvar vidas. Nosotros estamos en ministerios, estamos en iglesias, estamos en organizaciones, tenemos amigos. Indudablemente estamos en una empresa muy grande
que es la impresa del Señor. Él es nuestro líder. Para marcar una diferencia, primeramente tenemos que hacer equipo con Él. Jesús dijo, vengan en pos de mí y los haré, ¿no? Pescadores de personas. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, hacer equipo con Él y hacer equipo con los demás. Así que pienso eso, ¿no? Escalarás la montaña del éxito solo para ti o para extender la mano y levantar a otros contigo. Como decía, mucha gente caída hoy en día, estamos llamados a levantarla, ¿no? Sigue esta secuencia, atrévete a soñar, prepara el sueño, viste el sueño, repara el sueño, comparte el sueño y finalmente cuando naciste, lloraste y el mundo se regocijó. Que vivas tu vida de modo tal que cuando mueras, el mundo llore y tú te regocijes. Yo creo que bueno, que el Señor es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Y que ese sueño, ¿no?, que Dios ha colocado en tu corazón, tenés que de alguna manera ponerlo en las manos de Él, devolvérselo, ¿no? Decirle, Señor, aquí estoy, usa mi vida para trascender, usa mi vida para que yo me realice también, pero usa mi vida para servirte, para ser un agente de cambio, para marcar una diferencia, ¿no? Yo creo que nuestro sueño trasciende también, y con esto termino, cuando nos enfocamos más allá de esta tierra, cuando nos enfocamos en lo eterno. La palabra de Dios es clara de que el gran evento que va a suceder es que Cristo viene de vuelta. Jesús viene de vuelta a establecer su reino. Y tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que amar su segunda venida. El hecho de esperar, sea que Él nos arrebate previamente, va a haber un tiempo de tribulación, pero el gran evento es que Cristo viene, ¿no? Y para establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años y después con cielos nuevos y tierras nuevas por toda la eternidad. Pero creo que un sueño que trasciende es un sueño que apunta a lo porvenir, ¿no? Que apunta a ese cara a cara con Cristo, que anhela agradarle, que anhela servirle. Termino con esta promesa que me gusta mucho. El apóstol Pablo escribe una carta a su discípulo Timoteo, en segunda carta de Timoteo, al final. Dice que en estos días, en estos postreros días, se iban a amontonar falsos maestros, ¿no? Y que iban a enseñar o iban a compartir lo que las personas quisieran escuchar. Y que iban a endulzar el oído. Y hoy en día hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Hay indudablemente excelentes motivadores, pero si nuestra motivación, si nuestro impulso, nuestro sueño no apunta a lo eterno, apunta al encuentro con Cristo, no tiene sentido. 318 veces en el Nuevo Testamento se menciona el regreso de Cristo. Y un sueño que me parece que el apóstol Pablo nos inspira es que nosotros podamos soñar con Él. Pablo dice así, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, me está esperando la corona de justicia, que el Dios justo no solo me dará a mí, sino también a todos aquellos que aman la segunda venida de Cristo.
Entonces, la pregunta de la trascendencia es, ¿incluimos a los demás? Sí, pero también anhelemos lo eterno y preparémonos para todo lo que Dios tiene cuando muy pronto Él va a regresar. Bueno, que Dios les bendiga. Un gusto, Tania, un gusto, Silvia, a todos. Gracias por estar con ustedes. Qué privilegio para mí compartirles.